gracias, porque sin merecerlo estamos aquí, Señor. Porque nosotros sin ti no somos nadie, Padre. Gracias, gracias, gracias. En esta mañana vamos a prepararnos ahora la palabra que nos trae el pastor, que Dios ha sido bueno con nosotros, así que a veces nos habla de diferentes formas, por medio de la alabanza, por medio de la palabra, de la Biblia, de la predicación, y tenemos que aceptar lo que Dios nos dice, nos habla, porque Dios es bueno para todo. Yo digo que Dios es bueno, los malos somos nosotros, somos los que nos olvidamos, somos los que no reaccionamos, o no sé, que el ser humano vea qué es lo que nos pasa. Así que en esta mañana ya cantamos, ya alabamos, ahora vamos a escuchar palabra de lo que Dios nos quiera decir. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Y yo siempre, buenas tardes, ¿verdad? ¿De dónde saco yo tardes? A ver, pero bueno. Muchas gracias porque todos estamos aquí colaborando. Todos llegaron a tiempo. Muchas gracias. Bueno, párense por favor, párense y cierren sus ojos. Párense, stand up please, and close your eyes. Cierren sus ojos porque vamos a orar, darle gracias a Dios. Padre, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, aquí venimos ante tu presencia, Dios Padre, en esta mañana, dándote las gracias, Señor, porque nos trajiste a todos con bien, Señor. Trajiste con bien a Olga, que viene de lejos, a Ángel, que viene de lejos también. Bendícelos de gran manera. Bendice a Branto también, que Branto también viene de muy lejos, y yo vengo de más lejos todavía, pero bueno, aquí estamos dándote las gracias, Señor. Ahora úsame de la mejor manera, que esta palabra les llegue al corazón a mis hermanos, Señor, porque para eso hemos venido, y a mí también, que me ayude, Señor, cada día, que yo lo pueda poner en práctica, Señor, porque de eso se trata, de ti, Señor. Aquí la palabra es de ti para nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomen asiento. Ok. Qué bonito es decir, yo estaba oyendo hoy en la mañana, dice, pero aceptó en el corazón al Señor. O sea, nosotros no somos salvos nomás por aceptar al Señor. Nosotros somos salvos haciendo las cosas que le agradan a Dios. No nomás con venir algunas veces a la iglesia, eso no lo hace salvo a uno. O sea, yo me cuento, porque yo no voy a decir, se van a ir hay dos lugares nada más, cielo o infierno. Solamente dos, pero yo también puedo caer ahí, desgraciadamente, en caminar con el Señor. Desgraciadamente es estricto. Cuidémonos de eso, cuidémonos. Yo digo, me cuento, porque yo no puedo decir, se van a ir allá. No, hasta yo también puedo terminar allá. Entonces, hay que tener cuidado. Simplemente busquemos a Dios, démosle gracias a Él, porque cada día nos levantamos, abrimos nuestros ojos, y si ya lo aceptamos en nuestro corazón, pues caminemos lo más firme que nosotros podamos, porque desgraciadamente los caminos del Señor son un misterio. Nosotros podemos, hay pastores que les van, no te preocupes, aquí, aunque no vengas a la iglesia, nomás tráeme los diezmos, nomás tráeme el dinero. No, a mí no me interesa el dinero, la verdad, a mí no me interesa. A mí me interesa hablarte la verdad, lo que dice la palabra, porque si la palabra a mí me demanda, a mí me lo va a demandar después. Hace 8 días estábamos hablando de que a Ezequiel le decía el Señor Jehová, diles, porque si no les dices, la sangre de ellos
va a recaer en tus manos. O sea, la palabra es bien directa. Si a nosotros nos dice, diles, es hasta para mí también. Por eso yo tengo que tener cuidado. La palabra es muy bonita, pero hay que meterlo en el corazón y vamos a caminar junto con el Señor. Quisiéramos ser como Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con el Señor y se fue con el Señor. Él no murió, a él lo levantó el Señor, igual que a Elías. A Elías lo levantó el Señor. ¡Qué privilegio! O sea, Eliseo lo vio de lejos, dice, yo nomás quiero la doble porción de los poderes que el Señor te había dado a ti, le dijo Eliseo a Elías. Bueno, dice, si me ves, vas a recibir. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros. O sea, tener un poquito, poder orar por una hermana, un hermano, poder orar por alguien para que sean sanos en nombre del Señor. Porque el Señor es el que hace todo, no nosotros. Nosotros no servimos para nada, yo les digo. Pero con el Señor somos más que vencedores, somos más que fuertes. Dios es el único que nos da lo que Él tiene que darnos, Él nos lo va a dar. Nosotros no tenemos que ni buscarlo, solo va a llegar. Porque así es Dios de bueno. Así es al Dios que nosotros le servimos. Y a ese es el que nosotros predicamos, como decía la canción. Yo no me canso de predicar a ese Jesús, a ese que todo lo resuelve, que todo lo da. Si tú quieres poderes de parte del Señor, entra más, ora más, busca más del Señor y vas a obtenerlo. Como más te metas con Él, más vas a ser fuerte, pero en el Señor. Sin el Señor nosotros no somos nada, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, abran sus Biblias, por favor. Pero ya oyeron, lo que dice el Señor. Hay que demandar lo que dice el Señor, no lo que nosotros digamos, porque nosotros, les vuelvo y les repito, nosotros no servimos para nada. Ezequiel 47. 47 del 1 al 12 vamos a leer, Dice, ¿ya todos lo tienen? Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo de un umbral de la casa hacia el oriente, hacia donde se pone el sol, a donde sale el sol, perdón, y ya. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Porque lo bueno no viene de la izquierda, ¿verdad? Viene de lo derecho siempre, ¿verdad? Así como el caminar de nosotros tiene que ser recto, para que vengan cosas buenas, para que nos vengan bendiciones, para que fluyan esas bendiciones de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Le pregunta el Señor, ¿has visto? Dice. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, para que no se cansara, porque el Señor es tan bueno que dice, bueno, no te voy a hacer pasar por donde tienes que batallarle, te voy a llevar
por donde Él quiere llevarnos. Por ese lado es a donde nosotros tenemos que ir. No es por el camino. Nosotros hay veces que queremos caminar, porque el humano así es. Nosotros queremos caminar por donde nosotros creemos. O sea, en nuestra vista, es que eso está bien. No, caminemos, pongámoslo en manos del Señor y caminemos con Él para que veamos esas bendiciones, para que verdaderamente Él nos enseñe, Él nos diga, esto es lo que es para ti, esto es lo que voy a hacer contigo. Estos profetas fueron obedientes a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que enseñar? Que seamos obedientes, todos, hasta yo. Yo me admiro de aquel hombre que manda al infierno a medio mundo, manda al infierno, pero que Dios siempre tenga misericordia de él. Hay que orar por él para que realmente nunca vaya a tropezar, y hay que darle la gloria y honra a Dios en todo momento, porque Dios es el único que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Va a ayudarme a mí, a ti, a él, a ella, a todos. Dios es el único que nos puede ayudar. De ahí nadie más. Él es el único que nos va a llevar al cielo o al infierno. Eso es. Él es el único que va a mandarnos a donde nos tenga que mandar, pero no el humano. El humano no puede hacer eso. Nomás nosotros tenemos que enseñarle que hay dos caminos, nada más, ¿verdad? Entonces, estábamos en el 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Y cuántos en veces sabemos nadar? Muchos se ahogan, pero muchos nos ahogamos en nuestros propios problemas, porque no dejamos al Señor que Él obre en nuestra vida. Aunque estén así, aunque tú no puedas nadar, pregúntale al Kofi. Yo no sé si dicen que todos los perros nadan, pero agarré al Kofi allá en el lago y que lo avienta así. Pues bueno, teniendo cuidado con el lacito yo, ¿verdad? No, empieza a nadar el Kofi y allá viene. Entonces, Dios es el que nos va a ayudar a nosotros, no un humano. Entonces, a mí me dio risa ver al Kofi. Lo tiré, pero yo traía su leash de él, solo lo estaba jalando, pero él nadó, que él no esperó que yo lo jalara. Él nadó rápido y salió. Entonces dice, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas que salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. ¿Cómo la promesa del Señor es? Él dice que el Espíritu Santo es un río de agua que nos va a salvar y nos va a sanar a nosotros, a todos. Entonces, la promesa está ahí. Entra y todo, si Él dice, va a entrar al mar, pero va a entrar a nosotros. La palabra del Señor entra en nosotros y nos salva, nos sana. ¿Por qué? Porque así es Él. Así es Él. Dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Por qué? Porque todo el que viniera a los pies del Señor va a vivir. Porque Él dice que Él es un manantial de aguas vivas. Hay que recordarse de dónde sacó el agua al Señor para darle a su pueblo en una piedra. Le dijo a Moisés, tócala y yo daré agua.
Era un desierto en una piedra. Y si nosotros vemos hoy en día, ¿de dónde vienen las aguas? De allá de los cerros. No vienen de abajo, salen de los cerros, ¿verdad? Por allá se van, se filtran y ya viene agua dulce que toma la gente. Yo me acuerdo porque allá de donde yo soy, es un pueblo. Entonces nosotros pasábamos por los arroyitos y tomábamos agua limpia, más limpia que esta. Otro sabor tiene, otro sabor, muy buena. Y no necesitaba uno andar comprando botecitos de agua. Dice 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eglaim será su tentedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas, porque en todo piensa el Señor, en todo piensa Dios, ¿verdad? Dios es magnífico, magnífico en todo lo que Él hace, es perfecto. Nuestros planes de nosotros no sirven, pero los planes del Señor son perfectos, perfecto, ¿verdad? Entonces dice, y junto al río en la ribera, a un y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Y es cierto, porque todo da Dios en su tiempo. Todo da Dios para sus hijos. Todo lo ha hecho para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, simplemente hay que creer, hay que tener plena fe, ¿verdad? Vamos a, dice, número 1. Hasta lo que yo escribo se me pierde, ¿verdad? Por eso mejor hay que leer la Biblia. Es mejor que yo les enseñe. Dice, el tema de hoy es las aguas salutíferas o saludables. De eso estamos hablando hoy, ¿verdad? Dice, número 1, el río es extenso y profundo. Es muy rico en bendiciones para la tierra, porque la tierra necesita el agua, ¿verdad? Y nosotros, ¿a quién necesitamos? Necesitamos a Dios, porque Él es un río donde fluye bendición hasta donde sobreabunde, dice su palabra. Dice, su origen naciente, versículo 1, fluye desde el santuario y es una figura del Espíritu Santo que viene del Padre. ¿Por qué? Porque es una promesa de parte del Señor. Cuando Él se fue, Él prometió que iba a venir el Consolador. Y cuando llega el Consolador en nuestras vidas, fluye esas bendiciones. Es un río que no deja de manar, pero nosotros, para que eso no deje de manar, nosotros tenemos que buscarlo, buscar. Nosotros ya no tenemos que escarbar. Antes, por ejemplo, allá en México, mi papi escarbó un pozo para que tuviéramos agua. Está a 15 metros de profundidad, aproximadamente como 50 pies de profundidad. Es hondo. Y él lo hizo a mano con otro señor. A mano. Nosotros no tenemos que hacer eso hoy en día. Nosotros tenemos que caminar derecho con el Señor, buscarlo a Él, porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar lo que nosotros cada uno necesitamos, cada uno, ¿ok? Lo vemos en Juan 15:26. ¿Qué les decía el Señor ahí? Juan 15:26, Juan 15:26.
dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso es lo que les decía a sus discípulos Él. Entonces, la misma promesa que a ellos se les dio en ese tiempo, es la misma promesa que es para nosotros. Es para nosotros. Porque decimos que es un Dios de ayer, hoy y mañana. O sea, que es el mismo. Pasará la tierra, pasará todo, dice, pero más mi palabra permanecerá. La palabra del Señor jamás va a pasar. No va a pasar. ¿Verdad? Entonces, vemos en Lucas 24:49. Ahí les decía, cada uno lo vio como ellos lo vieron, ¿verdad? Entonces, 24:49 le dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo es el poder, es esa agua viva que va a fluir para nosotros. Nuestras bendiciones son del Espíritu Santo, vienen de parte de Dios. Ve su corriente, ¿verdad? Y lo vemos en que hay una corriente, ¿verdad? Lo vemos en Zacarías 14:8. Cómo ellos a Dios les dijo. Zacarías 14:8 dice: acontecerá también en aquel día me saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano, en invierno. ¿Y qué era lo que él había prometido? El Espíritu Santo, lo vimos en Lucas, ¿verdad? Que se esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos, porque iba a venir el Espíritu Santo. Entonces nosotros seamos firmes, simplemente seamos firmes y vamos a triunfar. Todos vamos a triunfar. Tengamos esa esperanza de que vamos a estar con el Padre un día. Otros más pronto, ¿verdad? Apocalipsis 22:1. ¿Qué nos dice ahí en Apocalipsis 22:1? Al 5, vamos a leer. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, porque eso es lo que se nos promete de parte del Señor, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Por qué? En Ezequiel también decía que era para la medicina, ¿verdad? Entonces aquí es para la nación. La palabra del Señor, como su palabra de Él dice: yo no vine a los que estaban sanos, Él vino a los enfermos, a los necesitados. Pero que todos lo necesitamos, todos lo necesitamos, todos necesitamos ese Espíritu Santo. Me dice una vez un hombre, dice: ¿tú tienes el Espíritu Santo? Dice: si no, yo te enseño cómo obtenerlo. Como que eso lo enseñara un hombre. Eso se lo da a uno el Señor. Un don te lo da el Señor. No hay hombre que pueda darte o enseñarte cómo obtener un don. Lo único que yo les puedo decir: leamos más nuestro manual. Yo no les puedo enseñar cómo obtener el poder de Dios. Como aquel Simón que dice: hey, vio a Pedro y a Esteban, a Felipe, imponiendo manos.
y se les daba el Espíritu Santo. Dice, hey, dice, y yo también quiero aprender eso, yo quiero de eso, yo te pago. Dice, y le dijo Pedro, dice, tu dinero perezca contigo, dice, porque has pensado mal. Dice, los dones del Señor no tienen precio. No hay dinero que pueda pagar un don de parte del Señor. Te lo va a dar, es gratis. No tienes que pagar por él, es gratis. Entonces, seguimos. El agua desciende del altar. ¿Qué significa hoy en día? La cruz, ¿verdad? Porque ya no hay altar. A donde crucificaron a nuestro Señor, desde el lugar de todas las bendiciones, y corre hacia el mundo sediento, dice. El Espíritu Santo dado únicamente después de la muerte de Jesucristo en el Gólgota, porque ahí fue a donde lo crucificaron a él, y el Espíritu Santo descendió después de la muerte de nuestro Señor, cuando él se fue. Entonces es cuando empieza a manar en nuestra vida de cada uno de nosotros, empieza a manar ese Espíritu Santo, ese río que fluye, dice, ¿verdad? Dice, su fuerza, el río creció en poder a plenitud, a pesar de no ser abundante. Los ríos de este mundo no pueden enriquecer el trono de Dios, porque nada puede hacer nada para que seas salvo. Las cosas de aquí del mundo no nos salvan, no nos sanan, pero las cosas del Señor, las cosas celestiales, esas sí nos van a salvar, a sanar, porque es otro. Las cosas de Dios es un misterio, les digo. Ya ve que él dice que creció, dice, ya no podía pasar. ¿Por qué? Porque Dios así es con nosotros. Cuando nosotros empezamos, las aguas, la palabra nos llega aquí, pero entre más nosotros buscamos más a Dios, la palabra nos va envolviendo más, vamos aprendiendo más, pero como vamos aprendiendo, tenemos que practicarlo más, tenemos que ponerlo en práctica, porque de nada me sirve a mí pararme aquí, pero yo no lo practico. Como hoy estaba orándole al Señor, le dije, Señor, dame ese corazón de dar, dame ese corazón de amar a mis hermanos, dame ese corazón que todo lo haga de corazón, porque tú así lo quieres, lo deseas. Nos levantamos, anoche empezamos a hacer de comer, a arreglar la comida, lo hacemos con todo el corazón. Nos levantamos hoy temprano, fui a caminar al coffee y me regresé y me puse a hacer mis merjurjes ahí para que comamos después, ¿verdad? Pero lo hacemos de todo corazón porque Dios es bueno. Lo hacemos porque Dios nos pone en el corazón, vamos a hacer esto, pero sin esperar nada, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, dice. Entonces ahí es cuando empieza a fluir esa bendición, ese río empieza a fluir dentro de nosotros, porque nosotros vamos transformando. Dice que hasta que lleguemos conforme al varón perfecto, dice, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso? Toma sus pasos, no es de la noche a la mañana, toma su paso. Todo tiene un proceso, porque de la noche a la mañana no aprendemos. El niño empieza a gatear, tira sus 2, 3 pasos primero, le cala, a ver, se para y tira un pasito, otro pasito, a ver qué tal, a ver si no me caigo. Si se cae, se espanta un poquito. Pero así somos nosotros. La palabra nos va dando crecimiento a conforme nosotros lo busquemos, a conforme.
Porque Dios no nos va a dar nada que nosotros no podamos cargar, dice la palabra. Él es como nuestros padres. Nuestros padres saben lo que nosotros podemos cargar, lo que nosotros no podemos cargar. Yo me acuerdo que mi papá también me decía, ¿puedes cargar esta acá? Yo creo que no, papi, a ver, no, tú no puedes cargar, dice. Mejor me daba unas bolsitas y me iba caminando. De esa manera yo le ayudaba. O unas piedritas así de este tamaño yo cargaba. Yo nunca cargué piedras grandes, ¿verdad? Porque se les pagaba a otras personas hacerlo. Pero sí nos ponía a trabajar mi papá, nos ponía a hacer algo. Entonces, ahí es donde uno entiende, dice, bueno, papá lo cuidaba a uno. Entonces, así como tus padres te cuidaban, así te va a cuidar Dios. Dios no nos va a dar una carga que nosotros no podamos cargar. Nos va a dar esas bendiciones que nosotros busquemos, ¿ok? Dice, el río trae salud, claro, porque la palabra es un río de salud. Cuando nosotros encontramos al Señor, venimos todos enfermos, todos necesitados, pero cuando nosotros recibimos esa agua, esa misma agua que se le prometió a la mujer samaritana, dice, si tú bebieras del agua que yo doy, dice, jamás tendrías sed. Así nosotros, si verdaderamente nosotros decimos, yo quiero de esa agua, pero yo quiero beberla continuamente, esas bendiciones jamás se van a acabar. Jamás. Las bendiciones que nos va a dar el Señor, nosotros tenemos esa ganancia. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a Dios. Nosotros tenemos mucho que Él nos va a dar a nosotros. Porque Dios es así, de verdad. Dice, revive esa. Vamos a leer Juan 4:14. Juan 4:14. Acuérdense cuando fue Nicodemo y le dijo, le pregunta a él, dice, ¿cómo puedo yo ser salvo? Dice. Vamos a leerlo. Juan. No, esta es la mujer samaritana. A ver. 4:14 dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la promesa de parte del Señor. Eso es lo que se le prometió a la mujer samaritana. Ahora, vemos Jesús y Nicodemo, ¿verdad? En 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Nacer de agua. Y ese río que emanaba es el río que promete Dios hacia la vida de nosotros, cada uno. El río es las bendiciones. Porque una vez que nosotros venimos y hacemos lo que a Dios le agrada, esas bendiciones jamás dejan de fluir. Ese río jamás deja de escasear, ¿verdad? Sigue dando y dando. Fertiliza. ¿Por qué? Porque promete esos árboles que les iba a dar vida, ¿verdad? Lo vemos en versículo 12, dice, junto al río o en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Por qué? Esto es también, habla de uno.
las bendiciones jamás van a dejar de fluir. Y nosotros vamos a tener fruto. Tenemos fruto cuando hacemos lo que le agrada a Dios. Nos usa el Señor como hojas, medicina para otros que están enfermos. Nosotros estamos para ayudarlos. Tú puedes ayudarlos, Él puede ayudarlo a otro que no conozca a Dios, a otro que aún no ha querido tomar porque todo esto es una decisión que hemos tomado. Por eso estamos aquí hoy en día. ¿Okay? Así hace el Espíritu Santo con aquellos que creen en Jesús. Lo vemos en Juan 7:37 al 39. Vamos a leer. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, pero ¿cómo va a correr esa agua viva? Creer en Jesús. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no venía el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán aguas vivas. Pero ¿en quién tenemos que creer? En Dios, en Jesús. Tenemos que recordar que quien pagó en la cruz por cada uno de nosotros fue Jesús. No fue un pastor, no. Que muchos oigo yo que dicen: ay, las ovejas de mi iglesia. Esas no son sus ovejas. El gran pastor está allá arriba. El gran Dios de nosotros, al que le servimos, está allá arriba. Ese es el dueño de todo. Dice la experiencia creciente en este río, a medida que el profeta obedecía, pasaba por experiencias cada vez más profundas, porque eso es para cada uno de nosotros. Cada vez Dios nos da experiencia. Cuanto nosotros vamos empezando, experiencias chiquitas, experiencias cortas, experiencias que no tienen profundidad, pero cada vez cuando va pasando, dice: el agua que llega a los tobillos representa la edad del creyente. Dice: esto es la fe de aquel que se decide por Dios y entra en él río de la vida divina. Porque eso es lo que decía el Señor Jesús, le decía a sus discípulos, ¿verdad? ¿Sí? Que iban a correr aguas de agua viva interiormente de ellos. Dice: llegando los lomos, versículo 4, se refiere a un hombre entregado a Dios, orando en todo momento por otros y por él. Y así él pronto da testimonio de quien lo llamó. Porque si nosotros no buscamos a Dios, nomás queremos, ¿de qué vamos a hablar? De nada. Porque no tenemos entendimiento de parte de Dios. Pero nosotros, por eso es importante que hemos decidido tomar, dice: yo quiero servirte, Dios, yo quiero hacerlo de todo corazón, porque ese es el momento, ¿verdad? Orar. Dice, ya para terminar, y así ya no los duermo, ¿verdad? Al llegar al nivel para nadar, dice, nos muestra que cuanto más sumergidos estamos en las aguas del río, que es Dios, menos vemos nuestro propio yo. O sea, porque llega un momento que decimos: gracias, Señor, tú eres para mí todo. Tú, Señor, tú
tú me has dado esto, tú me haces esto, tú eres todo para mí, pero tú, porque muchas veces dicen, yo soy el yo, de que el yo es el tipo, yo voy para allá, yo voy para acá, yo hago esto, no. Pero si nosotros decimos, gracias Señor, porque tú eres el que me llevas para allá, Señor, tú eres el que me trajiste, Señor, indícame qué voy a hacer. Ese se nos olvida a nosotros. El yo no existe. El que existe y prevalece por siempre va a ser Dios. Es Él. Dice, porque hemos alcanzado madurez y crecimiento en nuestra fe cristiana. Amén. Dios los bendiga mucho. Muchísimas gracias por su atención. Aquella persona que quisiera recibir al Señor puede pasar, puede ir a buscar. También aquella persona que nos va a mirar y vaya, busque un lugar a donde congregarse, porque es importante. Dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen, dice la palabra. Entonces es importante congregarnos, pero congregarnos a donde nos den palabra, ¿verdad? Que no hablen palabras nomás de ellos, porque palabras de nosotros no sirven para nada. Entonces los dejo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga mucho. Hasta pronto.